Ya está. Listo. Listo. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenida Marta de nuevo. Eh, ya leí tu libro Pasiones Carnales. Seguimos con ensayo y ahora nos presentas lo que la primavera hace con los cerezos, que la tengo aquí detrás. Ujú. Historias de amor y desamor de grandes creadores. Ujú. Para empezar, me gustaría que hicieras un poco referencia al prefacio, lo que cuentas sobre qué es el amor y sobre lo que comentó Juan Erlava Galán sobre quién fue la primera persona que inventó el amor. Bueno, lo primero de decir que lo que la primavera hace con los cerezos es un ensayo que de lo que habla, lo que pretende ofrecerle al lector es la relación entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación. No tiene mucho que ver con las pasiones carnales, aunque sea otro ensayo y sea mi libro anterior, es otra manera de contar. Ambos son ensayos muy literarios y ambos lo que tienen es que en algunos momentos incluyen escenas de ficción que yo trato de incluir para que los propios lectores puedan visualizar algunos momentos específicos de toda la teoría que yo voy desarrollando, ¿no? En el caso de lo que la primavera hace con los cerezos, probablemente habría que empezar por el título, ¿no? Para hablar de amor. Lo que la primavera hace con los cerezos es el último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor de una canción desesperada, que completo sería Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, y que yo elegí porque precisamente creo que es tan difícil amar bien, tan extraordinariamente difícil tener ese amor tan generoso que es que lo único que pretende es sacar lo mejor de la persona que tiene enfrente, que me parecía verdaderamente extraordinario poner ese verso con ansias de florecimiento de la persona a la que se ama a modo de título, ¿no? Y luego más allá, pues será del propio Neruda, que es uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, y que es una persona, un creador extraordinario, mientras que como persona, digamos que no lo es tanto, ¿no? Que yo creo que establece muy bien la diferencia de lo que es el genio, de lo que algunos consideran, ¿no? Que es las personas perfectas, ¿no? Los genios no son personas perfectas, pueden ser maravillosas en un aspecto y no serlo en otros. Y luego, aparte, lo que la primavera hace con los cerezos también tiene mucho que ver con el Sakura Fubuki, que es eh, casi ese momento de orgía de la caída de las flores de los cerezos, en las que hay una belleza absolutamente mágica y extraordinaria, que es la que puede tener el amor, pero que por desgracia pues suele ser bastante efímera, aunque una vez que desaparece, pues sí que queda el recuerdo y la esperanza de que vuelva a producirse en la siguiente primavera. De ahí es de donde proviene el título. De lo que hablo en el prefacio es de amor. Yo insto a que hablemos de amor y lo que intento es para ofrecerle al lector esa relación entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación, es confrontar dos teorías. Por una parte, la teoría del propio Freud, según la cual el amor es la creación emerge de un impulso sexual que él compara al impulso que existe cuando tenemos hambre, cuando tenemos ganas de comer y tenemos que satisfacer de manera inmediata. Yo digo que es verdad que el sexo puede incidir en la creación, pero que lo hace mucho más el amor, porque como decía Voltaire, el amor es algo que ataca de una vez a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Es decir, el amor es tan importante en la vida de los seres humanos que es lo que lo mueve todo. De hecho, yo suelo decir que los escritores y en general todos los creadores hablamos de dos asuntos, uno el amor y otro la muerte. Pero en realidad, si nos paramos a pensar, la muerte nos aterra o nos angustia o nos estremece por la incertidumbre y sobre todo por
pensar que nos vamos a separar de aquellos a quien amamos. Con lo cual, de algún modo, todo, el eje de todas las cosas es el amor. Y eso es lo que propongo en el prefacio, que hablemos de amor, y cuento que hay tantos amores como miradas, tantos amores como momentos, que incluso en tu mirada o la mía se pueden generar distintos tipos de amor. No es el mismo amor aquel que miramos por primera vez, el primer amor, que los siguientes. Ni siquiera el amor que nos dure más tiempo. Yo que sé, el amor que yo siento por mi marido no es igual ahora que era al principio. Se ha pasado los años, se va transformando, e incluso creo que puede convertirse en algo más inspirador de lo que muchas veces han supuesto algunos intelectuales que denostaban bastante el concepto de amor. El amor, como tú bien decías, que es lo que dice Slava Galán y que yo cito en mi prefacio, es un conjunto. Podemos establecer que provoca una serie de sensaciones químicas en los seres humanos, que curiosamente quien inventó de algún modo, o quien recogió, quien se fijó en ellas como tal, fue la propia Safo. Es curioso que en la obra de Safo, que es una obra cortísima porque nos ha llegado muy poco, porque nos dejaron sin ella, están todas las claves el amor que ahora, del amor que sentimos en el mundo de nuestro tiempo, ¿no? Y es bastante sorprendente que fuera precisamente una mujer la que creara ese concepto de amor. Aunque también hay que decir que, aunque pensemos que los griegos lo sabían todo y que eran muy sabios, yo que al final hablo de los griegos y ellos hacían sus clasificaciones del amor, pues ellos aprovecharon un poco lo que era el amor, al menos el amor de pareja, porque le tenían bastante miedo, ¿no? Pensaban que les iba a distraer de las cuestiones importantes, ¿no? Y entonces eso lo creían porque en realidad el amor entre los hombres y las mujeres no se daba entre iguales. El amor, los hombres y las mujeres, la historia de los hombres y las mujeres se ha escrito en base a la desigualdad de los hombres y las mujeres decentes del siglo V, de la Atenas del siglo V antes de Cristo, vivían absolutamente encerradas en sus casas, no podían poner un pie en la calle. Ellas eran las mujeres decentes, las amadas y las que solo servían para procrear. Ni siquiera se juntaban con sus maridos cuando les organizaban sus banquetes de celebración. Ellos, con quienes departían, eran con sus amigos, con los que mantenían una relación de igual a igual, y con las hetairas, que eran otras mujeres a las que podían desear, con las que podían hablar, pero a las que no podían amar. Con lo cual, como no eran relaciones de igualdad, la relación que realmente les parecía más importante era la de la amistad entre hombres, que a veces incluía sexo, pero no la del amor que podía descer. Con el paso de los siglos, insisto que ha habido muchos intelectuales a los que les ha parecido que el amor era muy poco inspirador. De hecho, pues Ortega y Gasset decía aquello de que era ese estado de imbecilidad transitoria. Pero yo siempre digo que ese estado de imbecilidad transitoria se parece mucho más a ese momento de pasión salvaje en el que no podemos dejar de pensar más que en la piel del ser amado. No se nos ocurre, tenemos sensaciones en el estómago que no nos dejan vivir, que al amor más sereno, que a veces resulta que a veces también nos conmueve muchísimo con una mínima expresión, y que también resulta inspirador, aunque sí es cierto que son muchos los artistas que aseguran que es mucho más inspirador el desamor, y desde luego tenemos ejemplos de la inspiración de la pérdida, de grandes pérdidas, pues que diría yo, me acuerdo ahora del libro de Umbral, de Mortal y Rosa, un libro de la pérdida de su hijo, que es probablemente, no, sin dudar, su mejor libro, ¿no? Bueno, y si hablamos de amor, hay que empezar la novela hablando de los Don Juanes que crearon el mito, y hace referencia a Tirso de Molina y a Pedro Grandes como el Don Juan del siglo XXI.
Bueno, Pedro Granes es un personaje de ficción. O sea, yo empiezo lo que la primavera hace con los cerezos, con una escena de ficción que planteo en Sevilla, un poco por el tópico sevillano, en el Alfonso XIII, donde un tipo que tiene unos abonos en la maestranza y que siempre va a Barrera, pues es donde se reúne con su amante, que es la mujer de su socio, ¿no? Y entonces establezco una secuencia en la que ella le está pidiendo a gritos que acaben con esa relación clandestina y que hagan una relación de otra manera, sabiendo ya que eso va a ser imposible porque es inevitable que el Don Juan se comporte como se comporta, ¿no? He metido a buena parte de los grandes creadores del mito de Don Juan, aunque el mito de Don Juan en realidad ha dado la vuelta al mundo en todas las disciplinas creativas, está en la música, en el arte, en el cine, en todas las artes, sin ninguna duda. Y yo he empezado por Tirso de Molina porque él creó el mito como tal, aunque hubiera precedentes tanto en la literatura como en la tradición oral. Que era un clérigo, curiosamente, y a partir de él, ya digo que todos los Don Juanes construyen el Don Juan a su imagen y semejanza. Por ejemplo, Tirso de Molina lo que hace es que crea un Don Juan al que finalmente castiga. Te castiga porque obviamente él es clérigo y entonces a una persona con ese comportamiento, con esas ganas de conquistar, de ponerse muesca en el revólver y de olvidarse de la persona que está sufriendo por amor, pues obviamente, y con todo lo que la tragedia que conlleva, pues obviamente le tiene que castigar. Zorrilla, sin embargo, que él era un Don Juan en sí mismo, que tenía una mujer y a la que ponía los cuernos con una, luego la otra, luego la otra, luego la otra, luego la otra, pues se construye un Don Juan que, por cierto, escribe en 21 noches de insomnio, totalmente a su medida, y entonces hace que Doña Inés lo redima por amor, ¿no? En el caso de Mozart y da Ponte, pues crea un Don Juan con unos tintes un poco casi humorísticos que conquista a cientos y cientos de mujeres. En el caso de Molière, que es una obra que le costó muchísimas críticas, pues él esconde un secreto oscuro, ¿no? Que es la relación que tenía con su hija, que no saben si su última mujer es en realidad no era la hija de su socia, sino que era verdaderamente su hija. En el caso de Byron es muy divertido porque el personaje que Byron crea en su Don Juan es casi como una señorita que no puede evitar que la conquisten y la seducen una y otra vez, y tiene también bastante que ver con el propio personaje, con cómo era el propio Byron en realidad. Son curiosos los Don Juanes porque además de algún modo siempre nos han parecido muy graciosos, muy simpáticos, muy divertidos, y llegamos al siglo XXI y después del Me Too resulta que sigue habiendo cierta devoción a los Don Juanes. La gente dice que no, qué horror, cómo son, qué tremendos de cara a la galería, pero luego en las reuniones femeninas muchas veces te encuentras con muchas mujeres que aseguran una y otra vez que les encantan los malotes, que les encantan los canallas, que no son más que los propios Don Juanes, ¿no? Esos Don Juanes a los que muchas mujeres piensan que pueden cambiar, que pueden redimir, como la propia Doña Inés, ¿no? Y a mí eso siempre me ha preocupado mucho porque no se puede redimir a nadie, no se puede cambiar a nadie, y si se pretende, al final uno acaba aguantando cosas que no debería, y muchas veces ese es el germen del maltrato. Sí, así es. Bueno, también haces una reflexión como que las pasiones que despiertan más pasiones los malvados que los bondadosos. Bueno, no exactamente. Yo digo que no es mi reflexión que despierten más pasiones los malvados que los bondadosos. Es que es muy curioso pensar que también los malvados despiertan amores, ¿no? No más que los bondadosos, no necesariamente más que los bondadosos, pero también despiertan amores. Es sorprendente la cantidad de fans que tienen los malvados, como siempre hay un hombre o una mujer que ama a ese personaje abyecto que dices cómo es posible que lo ame, pero esto yo creo que tiene su explicación en que en realidad nadie es bueno del todo ni malo del todo. Incluso el personaje más malvado a lo mejor es muy bueno con su gato.
la persona, el asesino más inclemente, a lo mejor resulta que es una persona, bueno, o sea, no recuerdo ahora, pues creo que era una novela de P.D. James, que era un asesino absolutamente inclemente, pero que con los animales era una persona de una bondad verdaderamente extraordinaria. Entonces, claro, siempre hay algún aspecto que pueda despertar el amor, incluso la admiración morbosa, pero el amor en las personas, incluso en las más malvadas. Bueno, a partir de la novela está, bueno, el ensayo está capitulado con, bueno, estructurado con capítulos titulados que vamos a comentar un poquito. Y empezamos con Los Atormentados, en el que a través de entrevistas teóricas sobre la felicidad y el amor, bueno, podemos encontrar personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera y Marilyn Monroe, entre otros. Sí, bueno, a través de entrevistas, ¿no? Son relatos que yo hago Sí, de una manera muy particular, muy, desde mi punto de vista, muy desde mi visión, porque es de lo que se trata, ¿no? De ofrecer mi punto de vista y de contar a lo mejor episodios de los propios artistas en los que no nos habíamos parado a pensar. O sea, hay muchas personas que me dicen, oye, yo había leído cientos de veces la historia de Marilyn o la historia de Frida Kahlo, y desde luego nunca la había visto con estos ojos, porque yo en realidad lo que hago es sumergir al lector en las relaciones amorosas, en cómo las relaciones de amor inciden en la obra de los artistas, ¿no? En el caso de Frida Kahlo, de una persona muy atormentada, que además es una niña con polio, a la que luego tiene un accidente brutal que yo describo pues de una manera muy literaria, pues al final se encuentra con que quien impulsa mucho su capacidad de creación, que es inmensa, y sus ganas de vivir, es ese amor tan rotundo que siente por el elefante, por Diego Rivera, desde que es una niña. Y curiosamente, los vaivenes de esa relación van a influir muchísimo en sus pinturas, los engaños, las pérdidas de esos hijos que ella desea tener pero no puede, forman parte de toda su obra, ¿no? Hay cuadros relacionados con sus abortos, hay un cuadro muy llamativo que está relacionado con uno de los momentos de máximo dolor por traición a Frida Kahlo, que es cuando su hermana Cristina, ella aguanta muchas traiciones, pero la que le traicione con su hermana menor, con Cristina, con quien ella tiene tantísima complicidad, pues le hace muchísimo daño a Frida Kahlo, y entonces ella ahoga su dolor en un cuadro que se llama Los Piquetitos, donde aparece asesinada una mujer. Es una reacción muy curiosa de los creadores, ¿no? Ahora que hemos visto lo de Shakira o de Miley Cyrus, que castigan al despecho, a sus amores, a sus desamores, con una canción pues eso, de despecho, pues ella lo que hace es ahogar su amor en una pintura, matando figuradamente a su rival, que en ese momento es su hermana. también llegamos a los asesinos que no solo aman, o sea, no solo aman, sino también matan, como el caso de Caravaggio. Sí, bueno, pero en realidad hemos pasado muy de puntillas por los atormentados, porque hemos hablado de Frida Kahlo, pero si nos ponemos a hablar aquí, yo claro, de memoria no me lo sé, pero tenemos que ver un poco para darle la referencia a los propios lectores, que los atormentados, que además yo inicio el recorrido con un episodio real que fue la primera entrevista que yo hice cuando estaba estudiando periodismo a un pintor que se llamaba Alfonso Fraile, y que siempre me decía, Gordillo y yo nos juntamos y siempre decimos, estamos en crisis, vamos a crear, ¿no? Por aquello de que el desamor, que el tormento y el sufrimiento de algún modo es muy inspirador. Y aquí están pues Frida Kahlo y Diego Rivera, Salgari, una historia absolutamente llena de mentiras y de sufrimiento. Está Artemisia Gentileschi, que es una pintora precisamente del tiempo de Caravaggio, que fue la primera mujer, esta mañana hablaba de ella, que denunció una violación y que consiguió llevarla a juicio, y para que la creyeran la quebraban los dedos
la quebraban los dedos y se los rompían en una tortura para darle verosimilitud a su testimonio. Está Jaime Gil de Viedma, está Tchaikovsky, uno de los muchísimos que ha sufrido precisamente por su tipo de sexualidad, Mariano José de Larra, que se reventó la cabeza por amor a Henri de Toulouse-Lautrec, que curiosamente tiene un cuadro que es el que da portada a este libro, que es este. Y es curioso porque hace poco alguien me decía, pues en el año 14 alguien eligió este mismo cuadro para una portada de los relatos eróticos de alguien. Y yo, pues se equivocó, desde luego, si lo hizo, porque este cuadro no es un cuadro erótico, ni siquiera es el cuadro de un hombre y una mujer, como tantos piensan. Es una imagen, es un óleo que refleja a dos prostitutas de París. Toulouse-Lautrec fue un hombre muy apartado de la sociedad por sus problemas físicos y él, que se hizo famoso gracias a todas las imágenes que pintó de Le Moulin Rouge, curiosamente pintó 4 óleos de las prostitutas de París con las que él tenía una relación muy estrecha como amigas, y pintó varios óleos cotidianos. En la época de Toulouse-Lautrec en París, por supuesto, se perseguía la homosexualidad, pero el lesbianismo ni se contemplaba, no existía, salvo dentro de los burdeles y si lo pedía un cliente. Con lo cual esta escena era una escena, en realidad ni siquiera era de erotismo, era una escena de amor cotidiano entre dos mujeres, entre dos prostitutas de París. Está Víctor Hugo con esa búsqueda tras la pérdida de sus hijos, ¿no? Que tan tremenda. Está Marilyn Monroe, la mujer a la que la belleza le robó la felicidad. Está Sid Vicious y Nancy con un pacto secreto de suicidio más que probable. En fin, hay un poco un catálogo para que yo creo que es bastante curioso, de artistas de todas las disciplinas verdaderamente atormentados y cuyo tormento nos ha regalado pues excelsas obras de arte. Y luego, como tú dices, pasamos a los más negros. Sí, es que los atormentados tienes ahí una lista de grandes. Sí. De grandes. Luego pasamos a los más negros, antes de a los Sí. asesinos. Antes de los asesinos pasamos a los más negros. Yo, que sabes que soy escritora de género negro, que tengo una saga negra, y he escrito además muchos relatos negros y soy muy fanática del género negro, quería bucear un poco en la trastienda de los creadores del noir, que siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Saber qué pasa por esas mentes que a veces parecen no solo que sean perturbadoras, sino que uno piensa si pueden estar perturbadas, ¿no? Y claro, en los más negros nos encontramos pues con Simenon, con Dashiell Hammett y Lillian Hellman, con Raymond Chandler, con Patricia Highsmith y con Philip K. Dick, que raya entre el negro y el fantástico, pero que tiene una biografía absolutamente negra. Y es muy curioso porque en el caso prácticamente de todos ellos, o al menos, por ejemplo, de Simenon y de Philip K. Dick y de Patricia Highsmith, sus progenitores tienen mucho que ver. También Byron tiene mucha influencia de su madre. En general, los artistas tienen mucha influencia de sus progenitores, pero es muy curiosa la falta de amor, de la falta de afecto que tiene Simenon por parte de su madre. A lo mejor es lo que le hace vivir una carrera constante y de buscar mujeres, mujeres y mujeres. Él decía que había habido 10.000 mujeres en su vida. Esta cifra me parece un poco inalcanzable, pero bueno, era la que él dijo en una entrevista, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Patricia Highsmith, la relación con su madre también es absolutamente tormentosa. Su madre, que intentó abortar cuando la tenía ella en el vientre, siempre le recordaba, lo intentó hacer con Aguarrás, y siempre le recordaba a ella cómo, en fin, cómo había tratado de hacerlo, y le decía que por eso le gustaba tanto la Aguarrás, ¿no? Era una relación casi morbosa. Es curioso porque hay un hilo común en todos los del género negro, que es el consumo de pastillas, pero casi siempre de alcohol, ¿no? Es sorprendente, aparte de otras muchas cuestiones, pero el alcohol pues está presente en Simenon, está presente en Dashiell Hammett y Lillian Hellman, que tienen una relación que empieza siendo muy inspiradora y acaba siendo muy tortuosa, también con muchísima violencia, aunque dure 3 décadas.
En fin, son unos personajes bastante sorprendentes. Sí, creo que muchas de las historias, bueno, nos encontramos al final del libro una bibliografía de 15 páginas, Ujú. extensísima, y creo que muchas de las historias las has sacado a través de biógrafos de los propios. Vamos a ver, no he sacado ninguna. Esto no son pequeñas biografías, Ya, esto es un ensayo con una teoría particular mía, que además he querido ofrecer de una manera enormemente literaria. Y entonces lo que había era infinidad de biografías en mi casa sobre todos estos personajes que hay. mm, Hay 15 páginas de bibliografía porque además he consultado biografías, he consultado artículos, he consultado los propios libros que he escrito en ellos, sus propias memorias, todo tipo de publicaciones respecto a lo que había para concebir los relatos que yo eso es. expongo, ¿no? Para tratar de ofrecer las teorías que yo ofrezco al lector. Por ejemplo, en la de los asesinos hablo de Caravaggio, pero no hablo de Caravaggio y de las características de su pintura, Sí, ni de cómo era, doy una suerte de datos biográficos, pero incido mucho más en el carácter de Caravaggio y cómo era en su rollo afectivo y cómo eso afectó también a su vez a su creación. Entonces, Caravaggio era un tipo que era muy pendenciero. Caravaggio se convierte en asesino de una manera accidental, porque podía haberse convertido en asesino antes, porque realmente se enfrentaba con todos, se enfrentaba con los que se metían, con las prostitutas, con las que él tenía muchísima relación, incluso alguna relación amorosa con alguna de ellas, pero se metía también con los camareros, etcétera, etcétera. Era un pintor excelso, como sabemos, y curiosamente a esas prostitutas las convertía precisamente en las madonas de sus cuadros. Las madonas de sus cuadros eran prostitutas y el resto de los personajes que pintaba de la iglesia eran en realidad las personas más miserables de la propia sociedad. Y cuando se convierte en asesino es porque está jugando un partido de palacorda y al terminarlo pues le pega una estocada a su contrario, a su oponente, y les secciona. Él lo que quería era cortarle los testículos, pero claro, le secciona una arteria y entonces se desangra, ¿no? Curiosamente, parece que detrás de esto no solamente hay ese partido en el que él de pronto perdió los estribos, sino parece ser que este hombre era un proxeneta que trataba muy mal a prostitutas, incluida la prostituta con la que él tenía una relación de amor, y que por eso al final se produce este accidente que acaba en asesinato. La verdad es que hay muchos accidentes que acaban en asesinato porque pasa eso, como también el de William Burroughs, que William Burroughs era uno de los padres de la generación Beat y vivía en un mundo de exceso y de drogas y salvaje, y curiosamente en una fiesta en la que están completamente sobrepasados, se lo han bebido todo, se lo han fumado todo, se han metido todas las pastillas, había así por haber, pues en una especie de broma y de echado para adelante, le dice a su mujer, a Lilian Bolmer, que por qué no juegan un poco a Guillermo Tell, ¿no? Que por qué que por qué no se pone ella un vasito en la cabeza de licor y entonces él le dispara porque llevaba una pistola ahí, porque su familia le pasaba una cantidad de dinero, pero en ese momento ya no, ya ni con lo que le pasaba a la familia le servía para toda la barbaridad de exceso que tenía. Y ella dice, venga, sí, dale, 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 pum, le, sí, le, le dispara y la mata. La mata, curiosamente la mata, y es cuando él dice que se convierte en escritor. Es una muerte accidental terrible y que quien la lea se va a sobrecoger, pero es a partir de ahí donde él, que es un tipo muy grande en la literatura y que realmente ha tenido mucha influencia también incluso en la música, pues se convierte en escritor, según dice él, y nunca jamás olvida la muerte de su mujer, nunca en la vida. Es curioso porque tengo
un caso muy fascinante, que es casi el caso de Nancy Crampton, que es esta mujer que escribía los manuales de cómo matar a tu marido y acaba matándolo en la realidad. Ya que yo tengo un montón de amigos escritores, de compañeros y colegas que dicen que matan a quien quieren en sus novelas, y cuando se llevan mal con alguien tienen una pena de amor que lo matan en sus novelas. Pero eso de decir, de escribir un manual de voy a matar a mi marido y acabar matándolo, es una historia sorprendente. Aunque quizás la más sorprendente es la historia de Anne Perry. Anne Perry, como tú sabes, es una gran dama del género negro, con una consideración en el Reino Unido a la altura de la propia, lo diré, de las más grandes, ¿cómo se llama la más grande? La novela policíaca más grande del mundo. Agatha Christie. Agatha Christie, a la altura de la propia Agatha Christie, y de hecho con muchísimas concomitancias en algunas circunstancias con ella. Y esta es una mujer que vive pues en un pueblecito inglés, en una casa rodeada de flores y de gatos, y no tiene hijos, pero tiene una amiga que tiene hijos y casi los comparten, y una historia maravillosa. Bueno, pues hace relativamente pocos años nos enteramos de que esta mujer con esa vida tan tranquila, aunque esas novelas tan feroces en algunos momentos, tan negras, resulta que con 15 años tenía una amiguita, entonces ella se llamaba Juliette Hulme y su amiguita se llamaba Pauline, y estas dos niñas, Pauline y Juliette Hulme, mataron a la madre de Pauline a golpes, ni más ni menos. Pusieron un ladrillo en una media y mataron a la madre con 45 golpes después de que no las dejara irse a vivir juntas. Ellas eran unas niñas, que eran bastante tímidas, tenían como un mundo muy particular entre ellas, les gustaba mucho escribir, tal, pero cuando los padres de Juliette se separan y deciden que se van a volver a vivir a Reino Unido, pues ellas pretenden ir a vivir juntas. La madre de Pauline dice que bajo ningún concepto, porque además piensa que su amistad raya los límites de la decencia, y ellas deciden matarla. Pero no solamente es que decidan matarla, es que en el diario de Pauline escriben absolutamente todos los detalles de la manera en la que quieren acabar con su vida. Con lo cual, cuando encuentran el cuerpo de la madre, que ellas quieren decir que ha sido un accidente, realmente es absolutamente impensable que la policía se lo vaya a creer, y ni siquiera que pueda exculpar una de ellas a la otra, porque es que están todos los detalles contados en ese diario. Las meten en la cárcel precisamente por ser tan niñas, y no se quedan más tiempo en la cárcel, ni hay pena de muerte para ellas, pero con el paso de los años, cuando ya salen de la cárcel, les imponen, eso sí, que nunca jamás vuelvan a verse, y cada una se va a un lugar del mundo y empiezan a buscarse la vida. Curiosamente ahora viven las dos a unos 900 kilómetros de distancia en Reino Unido, que proveniendo de Australia, pues ya es curioso que hayan recalado en el mismo país. Pero Peter Jackson hace unos años encuentra los diarios de Pauline, y claro, le parecen tan fascinantes que dirige una película que se llama Criaturas Celestes, y a partir de ese momento se da a conocer la historia de Anne Perry, que deja sobrecogido al mundo entero. Anne Perry, con quien, por cierto, yo comparto un premio en Aragón Negro, que tiene su gracia. Sí, sí, porque comentabas algo de Cartagena Negra o algún sitio. Aragón Negro, Aragón Negro. Aragón, sí. Bueno, y de los asesinos nos vamos a los homosexuales, bisexuales y otras sexualidades diversas, en el que en alguna entrevista te he escuchado que lo que querías hacer referencia en este apartado era que se tuviera respeto sobre lo que las personas amaran, que amaran a las personas y que no se les castigara por Bueno, a mí que es que me hubieran parece vamos a ver. A mí me parece una absoluta y enorme aberración que nadie pueda pensar en castigar a nadie por cómo sienta o por cómo ame. Es decir, lo que yo he contrastado a lo largo de mis lecturas y escribiendo este ensayo es el enorme sufrimiento pavoroso
y abominable que han sufrido tantos hombres y tantas mujeres simplemente por tener una sexualidad diferente a la establecida. A mí me parece pavoroso, antes hablábamos de Tchaikovsky, me parece pavoroso que la vida de Tchaikovsky fuera un verdadero infierno, porque él tuviera que estar peleando permanentemente contra su naturaleza, tuviera que casarse con una mujer cuando no podía acercarse a ella, que en esa Rusia de aquel momento la homosexualidad estuviera tan penada como para que él al final de sus días elija tomarse un vaso de agua sin hervir en un momento en el que hay cólera y acabe muriendo. Y me parece pavoroso pensar que ahora mismo, en pleno siglo XXI, la Rusia de Putin, y digo la Rusia de Putin porque fue Putin, cuando llegó al poder, quien restableció la ley contra la homosexualidad, siga castigando la homosexualidad como sucede en algunos lugares del mundo. Es espeluznante ver el sufrimiento tan enorme que ha habido a lo largo de la historia en distintos lugares simplemente por la cerrazón, por la falta de empatía y simplemente por aceptar que cada uno puede amar como le dé la gana y que además no se aman las personas, se aman los sexos. Al revés, no se aman los sexos, se aman las personas. Para mí eso es verdaderamente determinante y ahí siempre pongo el ejemplo de cabeza, porque esto es así, de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky. Allen Ginsberg también es uno de los padres de la generación Beat y Allen Ginsberg es homosexual y Peter Orlovsky es heterosexual. Y lo curioso es que cuando se conocen se enamoran en el mismo momento y además se convierten en pura inspiración uno para el otro y cada uno alienta a sacar lo mejor de sí mismo al otro. Y uno, como digo, es heterosexual y el otro homosexual. Tienen una relación abierta, cada uno mantiene relaciones sexuales de otro tipo por fuera, además de la que tienen entre sí, pero tienen su relación amorosa, comparten su amor durante toda la vida. Eso significa que no se aman los sexos, se aman las personas. Entonces, ya te digo que en ese recorrido terrorífico de las homosexualidades, bisexualidades y otras sexualidades, he visto unos sufrimientos tremendos y que me han hecho abochornarme, de verdad. No me parece de recibo, ¿no? Hoy que hemos visto que había una declaración del Papa en la que decía que la homosexualidad no era delito, pues faltaría más, por supuesto que no es delito. Decía, pero no dejaba muy claro si era pecado o no. Pues no, tampoco es pecado, es que es la naturaleza de cada cual, por mucho que lo diga el Papa o el Sursum Corda, me da lo mismo. Es la naturaleza de cada cual y hay que respetarla. Y es increíble porque en distintos momentos de la sociedad ha funcionado de una u otra manera. Hay casos que son salvajes, ¿no? El caso de Oscar Wilde con Alfred Douglas es un caso que nos pone la carne de gallina, ¿no? En una Inglaterra que es que rendía homenaje constante, con una admiración absoluta a Oscar Wilde y que resulta que cuando Oscar Wilde se da cuenta de que es homosexual, tiene una relación homosexual y el mundo la reconoce, las mismas personas que una semana antes habían ido a ver su obra La importancia de llamarse Ernesto y es que le consideraban poco menos que Dios, de pronto es que le denostan y le meten en la cárcel. Es increíble. Curiosamente, la que le ayuda es con su mujer, la madre de sus hijos, ¿no? O sea, a mí me parece terrible pensar el sufrimiento tan tremendo que ha habido en las personas de otras sexualidades y más aún en los creadores de otras sexualidades, porque los creadores de otras sexualidades han estado más expuestos y se ha sabido mucho más de ellos, ¿no? Por eso sabemos más de los creadores de otras personas, porque lo que hacen es tan relevante que nos interesa también lo que hay en su trastienda, que nos preocupa saber o nos interesa saber o nos emociona saber qué es realmente lo que les lleva a ser capaces de pintar un cuadro que es una obra de arte o escribir una sinfonía deliciosa, ¿no?
Y yo siempre he pensado que la diferencia entre lo que es una obra de arte y lo que no lo es la emoción. Y por eso realmente los creadores ponen tanta intensidad en amar y tanta intensidad en desamar y tanta intensidad en recordar las pérdidas, porque con esas emociones le echan leña al fuego a su creación y las convierten verdaderamente en arte. La diferencia entre un garabato de un niño que no te provoca nada y entre un garabato de Picasso que te deja parado en el sitio y absolutamente emocionado y casi conmocionado, es eso, que tiene emoción, que destila emoción. Sí. De Picasso hablarás luego más tarde Uh -huh. en otro capítulo en Misóginos, maltratadores, machistas y malvados. Uh -huh. Pero antes quería hablar de bueno, están los más promiscuos, los maniáticos, fetichistas y depravados, los que hablas de Lewis Carroll Y y las mujeres Charles Dickens. fatales, y las mujeres fatales que no me las quiero dejar. Están los más promiscuos, entre los que está Lope de Vega con sus 11 mujeres y sus Benito tropecientos Pérez hijos. Galdós. Benito Pérez Galdós, que mucha gente no sabe que era tan mujeriego, que digo yo que es un término machista porque hombreriega creo que no existe, y que es curioso porque es un personaje que sabemos y siempre se habla mucho de su relación con la Pardo Bazán, pero curiosamente él tenía esa relación y la mantenía al mismo tiempo con otras mujeres y tenía muchísimas amantes desde el principio, desde que se enamoró de su prima hasta que se murió. Tuvo relaciones toda la vida y curiosamente, si nosotros desmenuzamos un poco lo que es la obra de Galdós y vemos los personajes femeninos, nos encontramos con unos personajes increíblemente bien descritos y con un alma y una vida absolutamente femeninos, y es porque Galdós se fijaba mucho, prestaba mucha atención a todas sus amantes y las retrataba en cada una de sus obras. Eran las inspiradoras de los propios personajes de sus obras. Aquí también pongo a Gabriele D'Annunzio, que lo conozco muy bien porque además era un personaje central dentro de mi novela Luisa y los espejos, con la que gané el premio Fernando Lara de novela, que es un personaje verdaderamente extraordinario y muy sorprendente. Era un hombre que muchas veces llama la atención ese atractivo tan enorme que tenía, porque era un hombre bastante pequeñito, medía unos 62, era ancho de cadera, no era un tipo muy guapo, era calvete, y sin embargo se las llevaba de calle, tan de calle que incluso había una condesa que le pagaba por ser su amante. Tuvo relaciones con las mujeres más fascinantes de su tiempo, con Eleonora Duse, con Luisa Casati y con tantas más, y en realidad era la magia de su personalidad y de su ingenio, aparte de que él era un dandy, el que conseguía realmente enamorar a tantas mujeres y que está absolutamente presente en su obra, porque él vivía como amaba, como sentía, como todo, ¿no? Un personaje curioso que tenía, que luego al final acabó enterrándose en vida casi en una especie de búnker y con una historia fascinante. También pongo la historia de Lucian Freud, del nieto de Freud, que también es un hombre con una cantidad de relaciones extraordinarias, una cantidad de mujeres extraordinarias, que no conoció a su muerte no conocía a su muerte a muchos de sus hijos, y que es un grandísimo artista, pero que nos aterra también un poco con las propias relaciones que tiene con las personas a las que ama o desama, que además pinta de una manera que resulta sin duda pavorosa. Está Ernest Hemingway, que yo recojo una teoría de otra persona según la cual a lo mejor no era tan macho, y ahí lo dejo. Y está el caso de Hedy Lamarr, que me parece verdaderamente apasionante. Hedy Lamarr, como sabes, era una artista bellísima, era una actriz que todos recordamos y que muchos tienen puesta en un altar, porque fue la primera actriz que hizo un desnudo integral en el cine, y además el primer orgasmo del cine. De hecho, el director le pinzaba las nalgas con un alfiler para provocar esa cara de orgasmo, y esta mujer, bueno, pues había empezado estudios de ingeniería
y cuando se casa con un tipo que era el que le vendía las armas a Hitler y a Mussolini y que la mantiene totalmente encerrada, ella continúa con sus estudios de ingeniería y cuando se fuga y se va a Hollywood y se convierte en actriz, no abandona ese amor por la ciencia y por los descubrimientos y inventa un ingenio que ni más ni menos es el precursor del wifi. Pero en realidad no la toma muy en serio. Tú que eres cuando quiere ayudar al ejército americano en la guerra, le dice, tú como eres tan guapa, mejor ayudas con besos, así que ni patenta ese ingenio y al final tiene una vida de muchos amores, de muchos maridos, siempre buscando la belleza y destrozándose a sí misma la cara. Y bueno, en esta ocasión pues el tiempo pone las cosas un poquito en su sitio porque al menos en su Austria natal el Día de la Inventora está dedicado a la propia Hedela. Y luego vienen las mujeres fatales, como decías. A mí me gusta mucho hablar de las mujeres fatales porque cuando se habla de los Don Juanes, la gente piensa que las mujeres fatales son como los Don Juanes. Y yo digo que no, que en absoluto. Que las mujeres fatales son el hombre del saco de los Don Juanes. Por supuesto que lo son. Pero desde otro punto de vista y por otras cosas. Las mujeres fatales no pretenden conquistar por conquistar, para saber que han conquistado y ponerse una muesca en el revólver como hacen los Don Juanes. No. Ellas lo que pasa es que tratan de saltarse las normas establecidas por los hombres y lo que hacen es que deciden amar cuando les da la gana, a quien les da la gana y cómo les da la gana. Es decir, las mujeres fatales lo único que son es mujeres libres. Muchas excepcionales, muchas no llegan ni siquiera a desarrollar todo lo que podrían haberse desarrollado porque el mundo, como hemos dicho al principio, está basado en la desigualdad entre hombres y mujeres, pero realmente lo que hacen es ser mujeres libres y aterrorizan a los hombres. Yo he puesto unas cuantas, Alma Mahler, Lu Andrea Salomé, Colette, Lilia Brick, y entre ellas me llama mucho la atención por ejemplo, Lu Andrea Salomé, porque ha pasado a la historia como la coleccionista de genios, pues porque Nietzsche, porque Rilke, porque el propio Freud o estaban enamorados o la admiraban muchísimo. Y curiosamente es que ella es una creadora excepcional y tiene una obra impresionante y resulta que pasa a la historia como una coleccionista de genios, como una mujer fatal. En fin, desde luego sí fue una mujer libre, aunque mucho menos valorada de lo que debería haber sido y la tendríamos que tener muchísimo más presente. Sí, es que te has empapado de todos los que has retratado aquí en cuanto a historias de amor, pues, los tenemos a todos. ¿Qué ocurre con Lewis Carroll y Charles Dickens? Con el Bueno, tema de... pasamos a ese capítulo de maniáticos fetichistas y depravados. No es la misma historia la de Dickens que la de Lewis Carroll, ni tampoco la de Joyce y Nora Barnacle o la de Berlanga y Buñuel, ¿no? Berlanga y Buñuel, sobre todo Berlanga, se definían a sí mismos como fetichistas. James Joyce y Nora Barnacle tenían una relación curiosísima, llena de correspondencia pornográfica, desde que se conocen a la orilla de un río y casi desde el primer momento mantienen una relación sexual hasta el final de sus días y con tantas perturbaciones que tuvieron porque tuvieron una hija que tuvieron que meter en el psiquiátrico. Tienen una historia fascinante y lo más fascinante de la historia de Lewis Carroll y Nora Barnacle es que ella, Nora, es la mujer de toda la obra del propio James Joyce, incluida la propia Molly Bloom de El Ulises, ¿no? En el caso de Lewis Carroll, claro, la historia de Lewis Carroll es un poquito aterradora, porque claro, Lewis Carroll se enamoró de Alice Liddell y Lewis Carroll solamente le interesaban las niñas y antes en la pubertad. Hay una cosa que a mí me sorprende, igual que Simenón decía que un asesino es cualquiera de nosotros antes de cometer un asesinato, Freud dice que todos tenemos fantasías sexuales, que son necesarias las fantasías sexuales y por supuesto son especialmente necesarias cuando uno crea.
Luego, entonces, ¿cuándo se convierte uno en depravado? Cuando uno piensa determinadas cosas o cuando las hace, cuando las ejecuta. Si repasamos la historia de Lewis Carroll y nos damos cuenta de que él retrató a muchísimas niñas, él que era un clérigo también, y él retrató a muchísimas niñas desnudas, sin ropa, curiosamente con el consentimiento de sus padres, porque en la Inglaterra victoriana de sus días se permitía eso, no parecía que hubiera nada malo en ese asunto, ¿no? Si lo miramos con los ojos del presente, evidentemente si tuviéramos un amigo ahora que nos dijera que le gustaban las niñas de 12 años, pues o lo llevábamos al psiquiatra o directamente a la policía, ¿no? Pensaríamos, y si le encontramos una colección de fotografías de niñas desnudas, pues inmediatamente le condenaríamos por pederastia. Es difícil saber si realmente era un depravado. Jamás le hizo daño a las niñas, en absoluto, les contaba unas historias maravillosas, pero hay que decir que, por ejemplo, la familia de Alice Liddell en un momento determinado le aparta de este personaje, ¿no? Es muy perturbadora la historia de, o por lo menos para mí lo ha sido, la historia de Lewis Carroll. Para mí lo ha sido porque para mí fue un cuento muy determinante y muy definitivo, Alicia en el País de las Maravillas, y para mí lo ha sido. Y en el caso de Charles Dickens también es una historia fascinante porque como todos los demás, todo el amor y el desamor que él recibe de sus padres, la influencia de sus padres, está muy presente en toda su historia. Es muy curioso cómo la relación con su mujer y la relación con la hermana de su mujer, a su mujer la trataba fatal y a la hermana de su mujer la adoraba, también está dentro de toda su obra. Cómo su miseria de la niñez también está presente en la obra, cómo él era casi un amigo de una casa de mujeres que habían tenido problemas a las que pues entrevistaba, yo creo que también para construir muchas veces sus propios personajes. Y luego es muy gracioso lo del mesmerismo, lo de Mesmer y los fluidos, creer que todo está regido por los fluidos en las relaciones humanas y que con eso puedes controlar muchas enfermedades de nervios, incluida lo que se llamaba entonces la histeria femenina, que la histeria femenina era el orgasmo, que me río porque en aquella época salieron los primeros consoladores, pero no para consolar a las mujeres, sino para librarlas de la histeria que le ponía muy nervioso a los hombres, ¿no? Entonces es muy curiosa la historia del mesmerismo y del hipnotismo de Charles Dickens. La verdad es que es un capítulo bastante sorprendente. Sí, es que todos los capítulos tienen. Luego llegamos a misóginos, maltratadores, machistas y malvados, en el que está Quevedo, Pablo Neruda, Picasso, Lennon. Y Bukowski, que es el que pongo al final y que es un personaje que fue muy maltratado a su vez por su padre y por su madre, que fue muy maltratado, aunque él fue muy maltratador también con sus parejas, fue muy maltratado también por sus parejas, muchas de ellas estuvieron por interés, y aunque ahí, aunque era muy soez y muchas veces leerlo es que sobrecoge o sorprende al menos, y nos damos cuenta de que, bueno, tiene episodios terribles, incluso alguno grabado que lo podemos encontrar en internet, en el que está pateando a una de sus parejas. Yo diré que a mí me provoca cierta ternura, me resulta enternecedor ese alma cándida que va buscando el amor permanente, que es la de Bukowski, y de la que dejo constancia en un poema que recojo que se llama El pájaro azul. En realidad también son bastante distintos, porque Enrique Jardiel Poncela no es un maltratador, pero sí es un enorme misógino, lo deja muy claro a lo largo de toda su obra. Cuando le preguntan, él dice que es que en realidad, eso en una última obra, dice que en realidad él es misógino porque ha ido buscando la mujer perfecta y nunca la ha encontrado, aunque yo diría que es que no tuvo demasiada suerte en el amor, por mucho que él decía que él tuvo mucha suerte en el amor, yo digo que le sucedió lo contrario. Y es un poco lo mismo que le pasó a Quevedo. Quevedo era un hombre que tuvo un matrimonio de 3 meses que le obligado y que realmente pues no le salió nada bien, y él tiene sus amores que dejan algunos de sus poemas, pero yo tengo la sensación de que no se pudo acercar a las mujeres y que por eso les tenía tanta tirria, ¿no? En el caso de Picasso sí que era un maltratador psíquico, maltratador físico, incluso con quemaduras de cigarrillos en algunos casos.
2 de sus mujeres, después de tener relación con él, acabaron suicidándose. Era uno de los más grandes artistas de la historia y desde luego era un hombre que necesitaba a las mujeres, porque cada mujer determina una de las épocas de su arte, pero era un hombre que yo no hubiera querido tener al lado, aunque me moriría por tener un cuadro de Picasso en mi casa, ¿no? Lo mismo sucede con el propio Neruda, uno de los más grandes poetas en lengua castellana, sin ninguna duda, pero desde luego no era un hombre maravilloso. Sabemos precisamente por sus memorias que se publicaron póstumamente, que violó a una chica, pero además sabemos que se portó fatal con su mujer, que su hija, que tenía una minusvalía, la insultaba, la trató fatal, la abandonó. Tenemos que pensar realmente algo que yo declaro al final de este libro. Hago una absoluta antología contra la cultura de la cancelación, y lo hago realmente porque creo que tenemos algunos prejuicios heredados de la antigua Grecia, algunas consideraciones heredadas de la antigua Grecia, y seguimos pensando que los asesinos tienen cara de asesinos, que los malos tienen cara de malos, pero la realidad es que esto no es así, que las personas, por ser magníficas y maravillosas en algún apartado de su vida o en alguna parcela de su vida, no tienen por qué serlo en otras, y que hay muchos artistas que han sido buenas personas y otros muchísimos que no, en absoluto, que precisamente por tener unas vidas más desordenadas e imposibles, por así decirlo, pues a lo mejor han dejado ver partes muy feas de su carácter. En el caso de Lennon, por ejemplo, nos sorprende muchísimo porque siempre pensamos en el enorme pacifista, pero fue un tipo que con su primera mujer fue un desastre de tío, que fue violento, pegaba a las mujeres, luego se arrepintió, lo achacaba todo a la droga, pero fue muy maltratador durante mucho tiempo de la vida. Pero insisto, hay que separar la obra de arte del artista. Yo siempre digo que si hay un artista que comete un delito, que lo metan en la cárcel, que lo juzguen y que lo metan en la cárcel. Incluso te hace falta que le quiten los derechos de su obra, pero que no nos quiten a la humanidad el placer de poder valorar esa obra y disfrutarla, porque si no, a quien castigamos es a la humanidad. Además, es preciso conocerlo todo, precisamente para reflexionar y para saber las cosas que realmente no tenemos que volver a hacer. Y además es muy soberbio mirar el pasado con los ojos del presente, porque yo estoy segura que dentro de unos cuantos años mirarán a nuestro presente y pensarán que hacíamos tantas cosas mal que también nos juzgarán, ¿no? Entonces hay que poner las cosas en el momento preciso, que es cuando se desarrollan, ¿no? Sí. Luego, para ir terminando, que creo que tenías luego otra cosilla, tenemos los más liberales, las relaciones abiertas, los triángulos amorosos, de relaciones de 3, y los que robaron el brillo al otro, casi siempre a la otra, en el que destaca el caso de Gerda Taro y María Lezarra. Lezarra. Eso. Sí, bueno, te hago un poco, te lo hago así un poco rápido. En los triángulos amorosos, antes hemos hablado de Allen Ginsberg y Peter Orloff, que yo creo que realmente las relaciones abiertas, dicen los expertos, que es muy difícil, que hay que tener la mente construida de una manera determinada para aguantar las Sí. relaciones abiertas, y de hecho la relación que tienen Simone de Beauvoir y Sartre. Sartre, que viven separados por un muro y que tienen los amores esenciales y contingentes por obra y gracia de Sartre, que es quien dispone que la relación tiene que funcionar de esa manera. Yo creo que es una relación que le cuesta muchos disgustos a Simone de Beauvoir hasta que se adapta a la voluntad de Sartre, que entre otras cosas pretende que se lo cuenten absolutamente todo, esa transparencia entre los dos, y que se den detalles de las relaciones que mantienen con los terceros, ¿no? En fin, yo siempre he pensado que las relaciones que cada uno establece, con los puntos que establezca, bien establecidas están, pero es muy complicado que realmente sean felices todos en esas circunstancias, porque, como digo, los expertos ya nos advierten de que hay que tener la mente de una manera determinada. En el caso de los triángulos amorosos,
pues que siempre se construyen a través de mentiras, ¿no? Ahí está el caso paradigmático de Henry Miller, Anais Nin y June Mansfield, que es un caso en el que no solamente Henry Miller, que está casado con June Mansfield y se va a París, tiene una relación con Anais Nin, desde la que están engañando al marido de Anais Nin en la habitación de al lado, sino cuando viene June Mansfield, Anais Nin establece una relación con June Mansfield de la que no tiene constancia el propio Henry Miller, o sea, que es una relación de engaño en la que yo siempre creo que no todos los lados del triángulo pueden ser iguales, ¿no? Que siempre son distintas los sentimientos de unos y de otros, y que muchas veces se exacerban esos sentimientos en pos de lograr, por ejemplo, en el caso de Henry Miller, convertirse en ese gran escritor que él entonces soñaba con ser y que por supuesto logró ser, ¿no? Entre los que le robaron el brillo al otro, por no detenerme en todos, que no puedo, que le robaron el brillo a otro y casi siempre a la otra, son casos curiosos, como siempre, de esa desigualdad entre el hombre y la mujer, que ha hecho que a lo largo de la historia, probablemente a estas alturas no conozcamos para nada muchas de los grandes talentos de mujeres que nunca firmaron con su nombre. Ha habido muchísimas escritoras que jamás han firmado con su nombre, otras que lo han hecho pasados los años y los tiempos, algunas a las que el tiempo ha puesto en su sitio, ¿no? Como Mary Shelley, su marido Percy, le ayudó muchísimo con su Prometeo, con Frankenstein, y de ninguna manera quería quedarse con su brillo, pero la sociedad se lo otorgaba a él, ¿no? El tiempo ha hecho que al final las cosas se pongan en su sitio. En el caso de Gerda Taro y Robert Capa, pues todo el mundo consideraba que Robert Capa era un grandísimo fotógrafo, cuando en realidad era una marca que amparaba el trabajo de dos personas, de Endre Friedman y de Gerda Taro, que fue precisamente quien inventó ese personaje inexistente, esa marca, con la que luego se quedó el propio Endre Friedman en propiedad. El caso de María Alejárraga es muy paradigmático porque era su marido. Bueno, ella firmaba absolutamente todo, hasta sus discursos feministas. Ella decía que llegaba a las feministas con sus discursos feministas, pero caray, aguantó incluso cuando él se fue con otra y siguió escribiendo para él, y luego le pasó eso tan dirigido por los hombres, que es que cuando se pone a juzgar parece que la juzga peor a ella, a la otra, que al propio marido, que tiene más culpa porque era el que tenía el compromiso. En fin, como ves, es un libro que está lleno de emoción, y que los retratos de todos estos personajes son en sí mismos puras novelas, porque están llenos ellos mismos de emociones que son dignas de leer. Yo acabo con una reflexión muy personal sobre Grecia y Roma, que creo que es muy inspiradora, enormemente divertida, y que desmitifica mucho algunas de esas herencias que tenemos de Grecia y Roma, y que siempre hemos pensado que son fantásticas, pero que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Esa consideración del amor como que te perturba, o ese efecto halo, o esas cuestiones que aclaro en ese último apartado. Sí, además dejas abierto un tema que, aparte de la reflexión sobre Grecia y Roma, dejas abierto un tema como que daría para hablar en otra novela, ¿no? ¿A cuál te refieres? Hay una parte del final que hablas de los horrores de los seres humanos, tal, y dices, esto daría para otra novela. Pero es un poco de lo que hemos hablado antes. Al final es una reflexión de la que hemos comentado antes, cuando digo al final que es curioso que estemos ahora en este momento de la cultura de la cancelación, que estemos todo el rato tratando de decir, pues esto no lo vamos a leer porque lo ha escrito uno que ha sido muy malo, esto no lo vamos a ver porque lo ha pintado uno que ha sido muy malo, esto tal, esto cual. Y sin embargo, la fascinación que existe por los malvados, que existe y siempre existirá. Sí. Bueno, muchísimas gracias por has Gracias. hecho un desglose del libro, que no les queda más que leerlo. Bueno, espero que les hayamos incitado a Seguro leerlo, que sí. porque
es un viaje extraordinario. A mí me ha removido, me ha conmovido. He sido muy feliz escribiéndolo y estoy muy contenta porque estoy recibiendo las mejores críticas de mi carrera, así que me hará muy feliz que se lea lo que la primavera hace con los cerezos. Sí, muchos éxitos, Marta. Muchas gracias, un beso muy grande, cuídate Un mucho. beso.